En la historia del canto occidental pasamos de esto a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, y luego Mariah Carey, que es para lo que tú estás aquí hoy. Luego vino esto, y el futuro será esto. Las inteligencias artificiales son los nuevos cantantes. Pero volvamos al video de hoy, de cómo Mariah Carey cambió la historia del canto moderno. Sabemos que es una cantante activa hasta el día de hoy y que no solo se descongela en Navidad según el meme. Pero vamos a analizar su periodo de los años 90, que fue cuando revolucionó la historia del canto moderno, influyendo en las próximas generaciones de cantantes pop. Los géneros que interpreta Mariah Carey son R&B, pop, soul y también ha hecho featuring con artistas de hip hop. Ella además es compositora de canciones y productora. ¿Qué características vocales técnico-expresivas hacen de Mariah Carey un periodo en sí misma dentro de la historia del canto moderno digno de estudio? Vamos a verlo todo a través de ejemplos en su música. Voy a comenzar por sus dos aportes más significativos. 1. Los cambios de emisión. Nadie hace esto como Mariah Carey. En la música clásica y hasta en el teatro musical más convencional se busca una homogeneidad, o sea, una uniformidad entre los registros y la emisión del cantante. De hecho, los cambios constantes de emisión pueden considerarse un defecto técnico. ¿Qué sería un cambio de emisión? Pues por ejemplo, cuando vienes cantando en tu voz de pecho, en tu voz hablada y de repente pasas a una voz en falsete, o cuando pasas de una voz cantada con mucho aire a una voz muy sonora y aguda de pecho, o sea, el llamado belt. Me veo ridícula explicándolo así. Pues Mariah Carey te cambia de emisión dentro de una misma palabra y en una frase musical te puede hacer más de 5 cambios de emisiones. Escuchemos ejemplos. Esta es apenas la primera frase de la canción One Sweet Day con Boyz II Men. ¿Has escuchado que parece que fueran dos personas cantando? Pues los colores de la voz son distintos y la habilidad que tiene para pasar de un color a otro tan fácilmente. Eso es sello Mariah. En este dueto con Whitney Houston hace muchísimos cambios de emisión justo cuando comienza a cantar su verso, su estrofa, porque ahí está estableciendo su sello dentro de este dueto. Aquí en Whenever You Call pasa del belt a la voz de cabeza. También creo que es importante destacar la calidad sonora y la belleza de los diferentes modos vocales o emisiones que usa Mariah Carey. Yo siento que cuando canta con mucho aire, su voz tiene muchísima arena y brisa. Mientras que su voz de pecho tiene la cualidad de sonar clara y potente a la vez, pero sin usar una inmensa cantidad de volumen, por lo cual no se torna agresiva al oído. Y esa dualidad vende muchos discos. Para cerrar el tema de los cambios de emisión, vamos a escuchar My All del disco Butterfly de 1997, donde alternan diferentes tipos de falsete con la voz de cabeza. Para que lo veas en colores, es como si trabajara con toda la gama de azules. A partir de ahora te invito a estar atento a otras cantantes que después de Mariah Carey comenzaron a utilizar los cambios de emisión de la manera en que ella lo hace. 2. Whistle Register o registro de silbido. Este es otro de los sellos de Mariah y seguro que tú estabas pensando en ello desde el principio de este video, y es que Mariah es reconocida por el libro de los récords Guinness como el ave cantora suprema. El ejemplo icónico del registro silbado es Emotions, del álbum del mismo nombre lanzado en 1991, pero yo quiero que la escuchemos en un directo en The Arsenio Hall Show, donde alcanza una nota aún más aguda que la que grabó en el estudio, y sería un sol bemol 7. ¡Qué abuso!
El whistle que abre el álbum Music Box de 1993 con la canción Dream Lover. Aquí dice texto en el registro silbado y lo más impresionante es que ha partido del belt directo al silbido y eso es muy difícil. Otro ejemplo de salto del belt al registro silbado está en Someday, que es su álbum debut. Es importante aclarar que Mariah Carey no inventó el registro silbado, lo trajo a su generación y lo hizo famoso a niveles mundiales. Además que se destacó en la manera en que lo hacía, creando melismas y frases musicales con mucho sentido y belleza musical. Antecedentes del registro de silbido, también conocido como voz de silbido, registro silbado, registro de flauta, voz tiple, lo tienes desde la ópera, siendo el ejemplo más famoso el aria de Mozart, La Reina de la Noche. Maestras del canto moderno, antecesoras en el uso del registro silbado, las encuentras en las cantantes de jazz y Minnie Riperton, que se ha hecho viral además en YouTube y en TikTok. La habilidad para cantar whistle notes quizás sea lo que hace a Mariah más icónica y en mi adolescencia era lo que más me impresionaba, pero a día de hoy pienso que Mariah Carey es una gran cantante más allá del registro silbado. Prueba de ello es su mayor éxito fuera de los Estados Unidos, el cover Without You, donde no utiliza el registro de silbido. Número 3. La respiración. Poco se habla de las frases larguísimas que Mariah Carey cantaba sin partirlas, o sea, con una sola respiración y sosteniendo largas notas musicales. En YouTube puedes encontrar muchos videos de recopilaciones de actuaciones en directo hechas por los fans, donde puedes contar cuántos segundos se queda Mariah Carey sosteniendo una nota larga. Aquí salimos de los 90, estamos en el 2001. Lead the Way forma parte del álbum Glitter, que pertenece a la banda sonora de la película del mismo nombre. Esto además se ha hecho viral en TikTok y en las redes sociales en general porque es impresionante lo que hace Mariah Carey aquí con la respiración. Vamos a ver el final de Vision of Love, que además es el primer track de su álbum debut en 1990. Y hablando de Vision of Love, llegamos al número 4, los running, riff, adornos y las variaciones melódicas. En internet encontrarás que Vision of Love ha sido acreditada como el resurgimiento del melisma en la música pop, que su agilidad se corresponde con muy pocos de sus contemporáneos. Y es que melismas se cantaban y se cantan todos los domingos en los coros gospel en las iglesias y ya se habían registrado en discos antes de Mariah, pero como ella los hace y en qué parte de la música los pone, la hacen única. Mariah Carey canta los melismas y los adornos en general sin esfuerzo, con una precisión, ligereza, fluidez y velocidad, y con una belleza que no deja ver la dificultad musical de lo que está ejecutando, porque además ella posee un gran dominio del ritmo y del fraseo. El también mencionado Lead the Way. También adorna con muchísima frecuencia la melodía. En casi todos los finales de frase mete un riff o un melisma o un trino o mínimo un recurso vocal pop. Casi ningún final de frase lo termina con una nota plana. Ella ensucia muchísimo la melodía. Fíjate que en este ejemplo de I'll Be There, ese riff es muy simple. Son dos notas. Aparte de su complejidad técnica de cantar, me refiero al dibujo de la melodía de ese riff. Son dos notas, pero ella le pone un alma, le pone un sol y un flow que tiene lo justo para crear un clímax.
Fíjate que en casi todas sus canciones hay una sesión al final donde Mariah improvisa sobre el coro. En el pop nos podemos referir a esto como ad-lib, que viene del latín ad libitum, o sea, freestyle, libre, improvisa, haz lo tuyo ahí. Esta interacción coro-solista es una herencia del gospel y el soul. Y no siempre lo que hace Mariah en estas sesiones son melismas. También construyen motivos o frases musicales nuevas. En otras ocasiones se trata de variaciones melódicas, o sea, que le hace cambios, modifica la melodía original. Y otras veces usa notas tenidas, o sea, se queda ahí en la misma nota por largo rato. Ella sabe cómo construir una sesión variada que a la vez mantenga unidad con la canción, retenga el interés de la audiencia y cree clímax. Y no olvidemos que estas eran canciones que duraban 4 y 5 minutos. En el disco el productor te puede ayudar, pero en el directo estás tú sola. El registro grave. Sí, que siempre estamos con los cantantes. ¡Ay, cómo sube, cómo sube, cómo sube! Pero ¿y cómo baja? Eso también es impresionante. Hay que saber bajar. Y he encontrado en internet que canta un Fa 2. Mira, eso está en el registro del barítono. Yo no lo he escuchado. Lo que yo he escuchado con mis oídos es... Eso es suficiente para impresionarnos a todos, porque yo no tengo en cuenta los coros armonizados, porque ahí hay muchos trucos de producción. Entonces, lo que mis oídos han escuchado hasta el día de hoy ha sido un La 2. Te voy a enseñar lo que es un La 2. Do... Do. Esto es un Do 3, que algunos contratos lo tienen. Esto es una nota límite. Entonces imagínate bajar de ahí al registro de los barítonos. En Mayol, la nota que se entiende al final es un Do 3, que ya hemos visto. Eso es bastante grave para una contralto, como ya expliqué. Pero luego se escucha como una nota aún más grave que podría ser un Si bemol 2. Impresionante. Llegados a este punto ya estamos hablando del rango vocal de Mariah Carey. Mariah Carey en su época dorada poseía una extensión vocal de 5 octavas. Mis oídos han constatado desde un La 2 hasta un Sol 7, aunque vas a encontrar otras opiniones en internet. Eso que se dice de 7 octavas es una exageración innecesaria porque 5 octavas ya es demasiado impresionante y especial. Here's somebody who thinks that you have 7 octaves with your voice. I don't think that's possible. People write that all the time, but I don't think that's a possible thing to have. Sobre la clasificación de su voz también hay diversas opiniones. En la actualidad ella se clasifica a sí misma como una contralto, pero en su época dorada de los 90 y los 2000 yo diría que era una soprano de coloratura, teniendo en cuenta el color y el volumen de su voz, la agilidad en los melismas y en el registro silbido, cómo suena en el pasallo, o sea en el pase de registro, y cómo suena en el agudo. También basándome en su voz de pecho y en su voz mixta, como por ejemplo en la canción The One, donde da constantemente Sol 5 y alcanza hasta un La 5 de pecho, en belt. Talk about your octaves. How many octaves do you have? I don't know. I have no idea. It's just like I sing and whatever comes out, comes out. I mean, sometimes I have more of a range than other days when I don't get too much sleep or whatever, but I don't know. I think that
I'm more naturally an alto. I have a lower voice, but I experiment with the top part of my voice. La otra opinión de que su tipo de voz es mezzosoprano de coloratura la entiendo porque Mariah posee el registro grave. Sin embargo, no tiene el color y el peso de una mezzo. Sobre la inutilidad de la clasificación de la voz de Mariah Carey, tengo un video extendido para TikTok y te dejo el enlace aquí en el primer comentario fijado. 6. La afinación. Recordemos que en los 90, cuando Mariah debutó en la industria, no existía el autotune ni ningún programa que corrigiera la afinación. Por supuesto que podías repetir 1000 veces hasta que te saliera una toma afinada, pero eso era caro para las discográficas. Quizás esto, sumado a otros muchos factores del contexto histórico, lograba que tuvieran un mayor número de cantantes afinados y vocalmente capaces. Pero mencionemos el histórico Unplugged de MTV en 1991. Unplugged, que se puede traducir como desenchufado, que tenía la intención de crear una imagen sonora más acústica, más íntima, fueron una serie de conciertos organizados por la cadena estadounidense de televisión MTV, que tuvo su auge en los 90. Con este concierto en directo del Unplugged en 1991, Mariah Carey ya pasa a la historia del canto como una época en sí misma. En él podemos comprobar no solo su afinación, sino todos los puntos anteriores que hemos repasado y muchas otras cosas que no he dicho. El concierto Unplugged de Mariah Carey para MTV debería ser objeto de estudio obligado para todas las escuelas de canto moderno. Y fíjate que Mariah Carey no tenía una técnica vocal al uso. Sabemos que practicó cuando era pequeña con su madre, pero luego ya no más. Sabemos también que tenía y tiene nódulos en las cuerdas vocales, y lo que pudo ser una desventaja para cantar lo transformó en su sello. Los nódulos le permitieron el acceso al registro de silbido, y yo tengo una teoría muy personal que es que esos continuos cambios de emisión y esas desconexiones vocales también estaban relacionadas con sus nódulos y la fatiga vocal que los nódulos generan. Lo que quiero decir es que al cambiar tanto de emisión, evita la tensión que se pueda crear en las cuerdas vocales por el uso de la voz de pecho y por resonar en la laringe, y con el falsete disminuye el esfuerzo. También esos nódulos logran ese color de aire tan bonito que mencionaba, que se siente como arenoso y con brisa a la vez. Por supuesto, desde el punto de vista técnico, ningún profesor de canto te va a decir consíguete un par de nódulos para que cante como Mariah Carey. No, simplemente tú vas a estudiar todos los recursos de canto que ella ha usado como parte de tus referentes en el camino de encontrar tu propia voz. Esa voz sana y con tu estilo propio. Todos los elementos mencionados convergiendo en la misma persona, sumados al dominio del abanico de recursos vocales propios del pop, el flow o sentido del ritmo y la acentuación, el fraseo, la expresividad y la emoción que entrega en cada interpretación, hacen de Mariah Carey un capítulo en sí misma en la historia del canto moderno y de la música, que ha tenido una influencia notable en las siguientes generaciones de buenos cantantes de pop. Yo soy Jenal, y si te ha gustado este video te pido que lo compartas y que te suscribas al canal de los Geniales.